Bueno, niños, les cuento, no sé si el doctor ya les ha dicho, vamos para una actividad de compartir. Pues cuando les digo compartir es porque vamos a mostrar lo que hacemos, vamos a compartir con otros grupos lo que es nuestra cultura y lo que nos representa. Esta invitación que hicieron a la comunidad Quichua es hecha por parte del municipio de Herrán. De pronto algunos no han escuchado mencionar ese nombre ni ese municipio, porque es un municipio que queda un poquito, pues, relativamente alejado de la ciudad de Cúcuta. Y ellos tienen un festival muy bonito que se llama Festival Binacional de Danza Tradicional, Danza Folclórica. Y ellos quieren ver el trabajo porque, pues, poco a poco se ha ido regando la voz de que hay un grupo muy bonito, de niños que bailan muy bonito, que se visten súper bonito, que la niña las maquilla súper bonito, bueno, un montón de cosas que es muy importante dentro del quehacer de un artista, de un bailarín o de una bailarina. Poco a poco, las demás agrupaciones, la ciudad, el mismo departamento los ha venido mirando y se han venido dando cuenta del trabajo que ustedes están haciendo. Como les dije, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, pues, es la forma de resaltar el trabajo del grupo, y no solo del grupo sino de cada uno de ustedes, porque pues ya lo reconocen y ya dicen, tan chéveres, los niños quichuas bailan, ¿cierto? Entonces, niños, hay una invitación que es muy especial que se le hicieron a la comunidad. Ya Ronnie concretó prácticamente con la persona organizadora, pero solo en esta oportunidad vamos a poder llevar 4 parejas, o sea, 4 niñas y 4 niños. Las 4 parejas que vamos a llevar no es que sean los mejores, ¿no? Porque si decimos que son los mejores, estamos diciendo que los otros no son tan buenos y tan importantes para el equipo, ¿cierto? Seleccionamos 4 niños y 4 niñas que creemos que nos pueden representar bien. Obviamente los otros también nos pueden representar bien, pero hubiésemos querido llevar a todos, pero no podemos porque somos los niños que somos 4 parejas. Y eso que me han dicho, ¿cuántas parejas? Una pareja. Imagínense. Le dijimos, una pareja no va a mostrar todo lo bonito que hacen los niños. Entonces Ronnie insistió bastante con el Señor para que pudiésemos llevar por lo menos 4 parejas. Digo, por lo menos cuántas, digo, por lo menos 4 parejas, para poder mostrar el trabajo que se hace con ustedes. Los otros niños que no van a ir también son muy importantes para el grupo, ¿cierto? No quiere decir que si esta vez no pueden participar o no nos pueden acompañar, no quiere decir que no son tan importantes. O sea, al contrario, son muy importantes porque todas las 8 parejas que bailan son muy importantes, porque si falta una pareja se han dado cuenta que nos toca a veces cambiar la coreografía, o nos toca de pronto dejar el hueco, o en fin, todos, absolutamente todos son muy importantes, desde Juan Sebastián, que es el más pequeño de los niños, hasta los niños venezolanos en esos quichos, ¿cierto? Tanto así que son tan importantes todo el equipo que Ronnie le tocó pedir espacio para una mamá y Ronnie le toca bailar para poder dar espacio a otra persona, ¿cierto, Ronnie? Porque Ronnie, como siempre tiene varias fotografías, entonces no se cometen. Pero Ronnie no tendría que abrirlo. Imagínense, porque quizás no le embarre otra vez. Pero sí, mentira, Ronnie. Pero la idea era poder abrir un campo de otra persona para poder llevar otro papá, porque solo era un cupo para comer. 8 niños y niñas y una persona que lo acompañara. Y un responsable, un representante del grupo. Entonces va a ir la mamá que dice. La Cristina y la Norma. Bien, chicos, entonces, ahora, aclaro, la presentación es una invitación, y cuando uno le hacen una invitación, no le dicen a uno, solo le dan a uno como unas pautas. Entre esas pautas es que le dan transporte, alimentación y el hospedaje para 9 personas, nada más. No hay que le vamos a pagar a los 5 millones de pesos, le vamos a pagar 500.000
pesos o que ayuda, le vamos a dar 200.000 pesos porque no hay, no hay dinero. O sea, eso, cuando es invitación es diferente a cuando hay una contratación. ¿Sí me estás entendiendo, cierto? Cuando uno lo invitan es porque quiero que vengan y que voy a dar esto, de transporte, de alimentación, hospedaje, pero no te voy a dar dinero. ¿Listo? Lo aclaramos, ¿para qué? Para que sepan que cuando se envíe la presentación, entonces no le va a decir a Sebastián Torres. No. ¿Listo? ¿Está claro? Nosotros también vamos a ir, la academia también nos invitaron y vamos a estar todos juntos allá y nosotros les vamos a hacer mucha barra a ustedes y cuando lo vayamos también nos hacen barra a nosotros. Entonces vamos a hacer un calentamiento para que participen todos y ahorita empezamos a organizar la pelota que queda allá. Las cuatro parejas para este tema. Podemos esa vez. Y la otra sería en la parte de las ceras. Ahora, en la parte de la cera sería que cuatro agarradas las ceras en el centro. Terminamos con los parámetros con esto. A ver. Dos. Bueno, como ustedes son más grandes, se van para allá. A ver, 1, 2, 3. Los limpian en el centro. Ajá. Bien, ustedes los se limpian lineal. ¿Sí? Ojo, tienen que estar muy atentos porque a algunos se les va a modificar algunas cosas. Más, o sea, puestos, posiciones, no como tal movimientos y figuras de pareja. Se modifican son la planimetría, porque pues, antes de la pausa. Bueno, otra vez. Voy a ir parando la música donde tenemos que modificar. ¿Listos? Ahí yo necesito que se ubique más al centro. Y eso. El mismo Ronnie. No me hablan tanto. Ahora, supongo que si allá en el evento el lugar va a ser una cancha. Entonces no se van a expandir en la cancha. Porque son 4 parejitas. Cuando son 8, pues uno se abarca mucho espacio, pero 4 parejas expandidas en una cancha no le dan los tiempos para llegar a las posiciones. Siempre manejen estas distancias. ¿Sí? Igual cuando lleguemos allá, yo les voy a dar la orientación qué espacio de manejar. Normalmente si es una cancha vamos a encontrar en la mitad un círculo.
¿sí? Que es la zona del centro de la cancha. Entonces trabajando con esa zona para que lo tengan en cuenta ustedes que lleva la guía del grupo. ¿Listo? Otra vez para que tengan en cuenta esas posiciones. ¿Listo, Karen? Y usted recargas y lo miras a él correcto. Otra vez. Niñas. A ver. Eso es un festival binacional. Cuando hablamos de binacional, ¿qué se imagina? Vienen grupos de otro país. ¿Sí? Supongo que es de Venezuela. Y vienen más grupos invitados de Colombia. Pues la expresión corporal es muy importante. Las niñas cuando van a hacer la rotación tienen que tener esta actitud. Pero están así. ¿Sí? O sea, como que no importa quién está adelante. Y sí importa. Niñas, traten de estar adentro o afuera. Mira, niñas, es importante la expresión porque, como les digo, van a estar otros grupos. Y ustedes tienen que estar a la altura de los otros grupos. Y van a ver, después el grupo de niños van a ver niñas todas ¿de acuerdo? Hay que mirar al frente hasta el último momento. Y aquí otra vez. ¿De acuerdo? ¿Es muy bien? Niñas. Y la expresión, la sonrisa. Cuatro parejas que van a decir que los bichos bailan súper. Heidi, no está la expresión, le estoy hablando de la expresión corporal. Y es Heidi es así. A uno no se le puede olvidar que es por ratitos. No tiene que hacerlo todo el tiempo. ¿De acuerdo? Ojo, porque vuelvo a insistir, es una representación para un festival binacional. Y así no fuera para un festival binacional, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como es. Y las niñas, porque, a ver, en una coreografía de pareja, normalmente miran muchísimo en la expresión corporal de la mujer. Porque el hombre engalanta y la mujer la que sonríe, la que coquetea. Usted no ve a un hombre coqueteando, no. El hombre sonríe, pero no lo ven coqueteando. La mujer es la que coquetea, la que hace, yo soy hermosa, mírenme porque soy linda. Pero si no hacemos eso, estamos mal. Porque es que no bailamos por seguir una coreografía. Uno baila porque disfruta la coreografía. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso. No bailamos por seguir unos pasos. No bailas porque disfruta lo que está bailando. Vamos, bien hermosa la niña. No es solo nivel. ¿Karen? ¿No estás haciendo eso? Vamos otra vez.
Ustedes tienen a reír. ¿Sí? La veo sonriendo ya. Y me verá con sus compañeros. Yo digo que ella, esa Heidi es tremenda bailarina aquí. Ahora, tienes que hacerlo más expresivo. Tienes que hacer Uyuyay, Runa, Guaguacuna. O sea, estás de Uyuyay, Runa, Guaguacuna. No, porque te paras y haces Uyuyay, Runa, Guaguacuna. A ver, contonea, contonea, arriba. A ver, contonea, arriba. A ver, 1, 2, 3. Contonea. No, pero mira, contonea, hombro, arriba. Ya hay una vacuna, o sea, derecha, izquierda. De nuevo. Aquí, esa línea que queda como que. No. Entonces, allá la línea. Allá la estaría Tony el primero. Se encuentra con Tony. Pues de aquí, salen y suben. Se vienen hasta acá, suban hasta allá. Eso. Y llegan. Eso es todo. Y ahí es desarrollada para hacer el primer final. ¿Cierto? ¿Ok? Ya, después de eso, ¿qué sigue? Como ella era que se ve la cabeza, ¿se tiraba? Ahora los 3 cabezas. Solo la segunda parte para empezar a construir la segunda parte. Vamos. Final de la primera parte. Para que queden 2 cerrados, 2 abiertos. ¿Listo? Háganle el octavo. Los hombres quedan mirando para allá y ahí arrancamos. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, cuando hagamos el octavo, tienen que abrirse las 2 parejas grandes hacia los lados y las 2 parejas pequeñas se quedan ahí en el octavo. Otra vez, segunda parte. Tal cual tiene su pareja. No, pero estoy mirando para esta posición acá. Es ahí. Miren. Es la misma figura. 2 cerrados, 2 abiertas. ¿Está muy seria? ¿Cómo es para que comentarios en toda la fotografía? Miren, allá
menos de oxigenación que acá. Porque eso sí era fría. Y es alto. Pero si usted no maneja la respiración, va a estar peor que el comportamiento. Maneja la respiración. Está respirando ahí. Y cuando suelto, cuando yo doy la espalda,